¿Sabías que este pequeño edificio es la sede legal de empresas como Apple, Coca-Cola, Deutsche Bank, American Airlines y 285.000 empresas más? Nos encontramos en Wilmington, Delaware, y hoy te voy a explicar por qué la mayoría de empresas de Estados Unidos tienen su sede legal aquí. Primeras impresiones de la ciudad, es como que está muy vacía, o sea, no hay nadie. Hay 4 personas caminando por la calle, pero se siente como espacios vacíos. La gran macro. Literal, ¿eh? Sentarte para comer allá, no para balancear. No sabéis lo difícil que ha sido encontrar una cafetería aquí. O sea, thank you very much. Bendito, ¿eh? ¿Qué te has pedido? De galleta. De galleta. Y es que, como sabéis, nos encontramos en el tercer capítulo del USA Tour, esta serie que estamos haciendo en busca de los 3 millones de suscriptores para demostrarle al contenido vertical que el contenido horizontal de larga duración sigue valiendo la pena. Y esto además es un tren. Si llegamos a 3 millones de suscriptores en esta serie, me voy a llevar a uno de vosotros a dar la vuelta al mundo. Así que si estás mirando el vídeo en la tele, coge el teléfono un momento y dale al botón de suscribirte. No es tan difícil. ¿Tú sabías algo antes de Delaware? No sabía nada. Es que esa es la gran pregunta. ¿Qué hay en Delaware que es tan importante para las empresas? Igual en el pasado ya has escuchado, tal empresa tiene sede en Delaware, y te imaginarás la ciudad como una ciudad llena de empresas. Y no tiene nada que ver. Déjame explicarte esto. Es muy diferente donde trabaja una empresa que donde reside legalmente. Voy a daros un ejemplo. Tú puedes vivir en Barcelona, trabajar en Madrid, pasarte 6 meses del año fuera y seguir teniendo tu DNI español. Tu vida real ocurre en muchos sitios, pero legalmente hay un documento que dice de dónde eres. Con una empresa aquí pasa algo parecido. Digamos que tú puedes tener tus oficinas en Los Ángeles, vender por toda Europa, fabricar en Asia, pagar a trabajadores en México, pero que tu DNI de empresa sea en Delaware. Y eso es lo que se llama estar incorporado en Delaware. Y esto para los españoles se nos hace un poco raro, porque estamos acostumbrados que las reglas mercantiles sean nacionales. Aquí en Estados Unidos las leyes son estatales. Es así como si en España cada comunidad se rigiera por sus propias leyes y tú pudieras beneficiarte según quisieras. Es decir, imagínate, yo vendo en toda España. Tengo empleados en Madrid, la fábrica en Valencia y clientes en Bilbao, pero mi sede legal es en La Rioja. Entonces, ¿por qué todas las empresas de Estados Unidos decidieron tener su sede legal en Delaware? Es porque este estado entendió algo mucho antes que los otros, que las leyes también pueden ser un negocio. Pero antes de seguir con el vídeo, déjame hablarte del sponsor que está ayudando que esta serie sea posible. Holafly. Y es que para hacer estas series posibles es necesario poder estar conectado a internet. Y como sabéis, yo siempre utilizo las eSIMs de Holafly. Para este viaje a Estados Unidos simplemente entré en su aplicación y en 2 minutos ya la tenía lista. Y es que Holafly tiene datos ilimitados en más de 200 destinos, sin sorpresas y sin costes adicionales. Y si viajáis mucho como yo, que por ejemplo voy a estar más de un mes fuera, ahora tienen los Holafly Plans. Esto es una suscripción global que puedes cancelar cuando quieras, que te da datos para todos estos destinos pagando una suscripción mensual. Y ahora todas las eSIMs vienen con algo que me parece increíble: el beneficio Always On. Y es que cuando activas tu eSIM te dan 1 GB de respaldo para que no te quedes tirado si de repente pasas una frontera o te quedas en un aeropuerto. Y esto te sigue funcionando aunque tu plan actual haya expirado. Siempre están pensando en ti. Y algo que siempre remarco, pero me parece muy importante, es que tienen una atención al cliente 24 horas, 7 días de la semana, excelente, con personas reales. No vas a hablar con robots. Y ahora que vamos a entrar en verano, os dejo un 5% en todos los planes y un 10% en los Holafly Plans durante el primer año con el código Clavero. De verdad, utilizadlo, es demasiado útil y así al menos te ahorras unos dineritos, como todas las empresas que vienen aquí a Delaware. Vamos a seguir con esto. ¿Qué te está pareciendo de momento Delaware, Wilmington? A mierda. ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay absolutamente nada. Podrías haber grabado este vídeo en un descampado de concrete y sería exactamente lo mismo. No sé por qué hemos venido aquí. Creo que probablemente es la ciudad de Estados Unidos más vacía que he visto en mi vida. Es como que te sientes muy seguro y muy inseguro a la vez. Porque si pasa algo estás jodido, o sea, no hay nada. Es como que vas caminando por las calles, nunca hay nadie. Va pasando de vez en cuando algún coche. Como que hayan construido esto solo para que haya se despiste
fiscales y ya, o sea, no hay nada más. Y es que esto era un gran problema para este estado, y es que no hay nada, no tienen petróleo, no tienen fábricas, prácticamente no tienen industria, y encontraron la manera de hacer este estado rico, que entrara muchísimo dinero. Su producto estrella es la seguridad legal, y esto puede sonar aburridísimo, pero cuando entiendes que esto equivale a miles de millones de dólares para muchísimas empresas, entiendes su sentido. Porque cuando tienes una empresa pequeña, los problemas son pequeños, puedes pelearte con tu socio por lo que sea, pero cuando tienes una empresa grande, cualquier complicación legal puede equivaler en 500 millones de dólares. Lo interesante de Delaware es que no es exactamente un truco ilegal, es más extraño. Es un sistema legal hecho para que las empresas estén cómodas. Aquí pueden registrarse rápido, proteger mejor a sus directivos, tener más flexibilidad y resolver sus peleas en tribunales especializados. Para ellas, eso significa control, menos sorpresas, menos obstáculos y más margen para jugar. Y ahí es donde está la pregunta incómoda. Si una empresa puede elegir el lugar donde más le convienen las reglas, ¿hasta qué punto compite en el mismo mundo que todos los demás? Antes, cuando hemos ido a la cafetería, hemos tenido que caminar un buen rato para encontrar un local abierto. Todo lo otro está cerrado. Y esto tiene un sentido. La gente viene a trabajar a Wilmington. Sí hay sedes de bancos en las que trabaja muchísima gente, pero nadie vive aquí. Estamos hablando de que en Wilmington hay unas 70.000 personas viviendo, pero la ciudad es mucho más grande que eso. Si no, fijaros en esta avenida en la que soy la única persona que está en ella, con grandes edificios a los costados. Es surrealista. Es que no exagero cuando digo que parece de verdad que estemos como en una ciudad falsa. O sea, no hay nada y nadie en la calle, edificios como gubernamentales por todas partes. Es que puedo dejar el trípode en medio de la carretera, no pasa nada. Es que sí se siente como una ciudad tapadera. Y es curioso, o no tan curioso, que la mayoría de edificios son bufetes de abogados. O sea, law offices. Y creo que por aquí son todo abogados. O sea, aquí tenemos a Eugene Maurir, Molly Dugan, Maurir and Dugan. Y es como que la ciudad está muy extrañamente construida. O sea, es como extraño. Y es que imaginaros una liga de fútbol donde los equipos grandes pueden decidir qué árbitro les va a arbitrar. Y no en el sentido de que entonces van a coger un árbitro corrupto, sino van a coger un árbitro que sepan exactamente cómo arbitra. Es decir, qué tipo de faltas pueden cometer, qué acciones les va a suponer una tarjeta roja o una tarjeta amarilla. Claro, eso pues tendría sentido. Pero los espectadores pensarían si eso es justo para los equipos que no pueden permitírselo. Pues digamos que Delaware es un poco eso. Y aquí es donde viene el chiste. Me encuentro delante del 1209 North Orange Street, aquí en Wilmington, lo que parece un edificio completamente normal. Es básicamente un buzón legal con esteroides, porque tú escuchas este plan legal maestro y te esperas encontrarte con una torre de cristal digna de un villano, donde haya logos por todas partes, el logo de Apple, el logo de Facebook, el logo de Coca-Cola, pero de repente te encuentras que todos están en este edificio. Es que, miradlo, no puede ser un edificio más normal. De hecho, hoy está cerrado. Cierran sábado y domingo. O sea, de hecho, aquí dentro no vas a ver a gente de Apple trabajando o a gente de Coca-Cola. Estos son las oficinas de Corp Direct Agents Inc. Y el porqué de que en este pequeño edificio hayan 285.000 empresas es porque funciona como dirección de tu Registered Agent. Que para que nos entendamos, un Registered Agent es un poco como el portero de edificio de tu empresa, el que te recoge las cartas. Si digamos que alguien demanda a la empresa, tienen que llegar unos documentos oficiales o el Estado tiene que enviar unos papeles, tiene que haber alguien en Delaware que los recoja. Y ahí es donde entran los agentes registrados. Y eso sirve así porque las empresas no tienen oficinas reales aquí. No es como que vas a encontrarte a Jeff Bezos en este edificio comiéndose un sándwich o a Mark Zuckerberg pidiéndose un café en la cafetería de al lado. No, nadie está aquí. Y es que ya lo habéis visto, si yo os explico que en Delaware hay 2 millones de empresas, te esperas que por sus calles hayan miles de personas trabajando en trajes y el movimiento sea muy grande, pero es que a duras penas te puedes encontrar a alguien paseando al perro. Claro, evidentemente Delaware gana dinero de eso, porque no requiere que empresas como Amazon, Tesla tengan sus campus aquí para poder tener la sede aquí. Simplemente es un código postal y a partir de ahí cobran unas tasas de millones de empresas. Estamos hablando que en el estado de Delaware hay 2,2 millones de empresas para 1 millón de habitantes. Es como que hay 2 empresas que tienen su sede legal aquí por cada habitante que hay. Y aunque esto funcione muy bien en Estados Unidos, en cierta parte es un
un poco injusto. Si hablamos de que Estados Unidos forma parte de la economía global de una manera muy presente, el hecho de que sus grandes empresas puedan tener este beneficio de leyes, poder pasar por juzgados con una resolución que prácticamente ya saben antes de entrar a juzgado. Para los inversores es mucho más sencillo el invertir en una empresa aquí sabiendo que todo está bajo control. Si bien no es corrupción porque no es ilegal, tampoco es justo. Pero bueno, esto es Estados Unidos y con esta información entendemos un poco mejor cómo funciona. Ahora bien, ¿qué coño hay en Delaware? Porque de verdad no estamos exagerando cuando os digo que no hay nadie paseando por las calles. La gran parte de negocios están cerrados. Un negocio cerrado, no sé si cerrado para siempre, pero por lo menos cerrado ahora. Este negocio de aquí cerrado, caminas y cerrado, espacios en alquiler cerrados. He estado en ciudades fantasmas que se sienten con más actividad que las calles de Wilmington. O sea, creo que tengo un plan para ser justos con la ciudad. Conmigo, querrás decir. No. Esto es conmigo porque acompañarte en este vídeo está sido un infierno. Creo que lo más interesante que nos ha pasado en todo el día de hoy ha sido hace unas horas, ¿eh? Pongo clip. What? May I have your attention, please? There has been a fire alarm reported in the building. There has been a fire alarm reported in the building. Coge el otro portátil Yo también. sé, yo qué sé. Yo no huelo nada, la verdad. Please proceed to the stairways. ¿Estás en el hotel? May I have your Are you attention? looking for the stairs? May I Yeah. have your attention, please? There has been a fire alarm reported in the building. Esto es una There has jugarreta been de a alguien, fire tío. alarm reported in the building. ¿Veías algo interesante? Delaware. No he cogido absolutamente nada. He salido con el vuelo y he pensado, "Buah, estaría bien coger mi pasaporte". Pero huele a quemado, no huele a quemado, ¿no? ¿Qué va? Que ha sido alguien que ha abierto alguna puerta o algo, segurísimo. ¿Cómo quieres que se esté quemando? Es como Delaware es aburrido, había que darle algo de interesante, ¿no? No, horrible. Estaba así en la cama, a la que ha sonado la alarma digo, no me jodas, tío, no me jodas que lo voy a tener que bajar. He estado pensando si bajar, ¿eh? Alex sigue con el portátil. Encima se ha llevado su cama, que es como, a ver, vas a volver en 2 minutos. ¿O no? Bueno, ¿qué se sabe? Es que no sé cómo estamos viendo ni nada. Todos hemos seguido a alguien, ¿sabes? You guys taking a shower and it got too hot and the steam was going off and it set the fire alarm. No, güey. Es que, Thank you guys. no, es que ya te digo. Gente muy previsora, diría yo. Ah, Demasiado, me tendría incluso. que quedar en la habitación. ¿A qué temperatura se está duchando esta persona, por favor? Alguien se ha duchado muy caliente, ¿eh? Pero en plan magma level, ¿sabes? Tanta huevo ese. Bueno, era algo que le hacía falta al vídeo, experiencias. Así que bueno, vamos a intentar solucionar esto e intentar ver qué cosas se hacen aquí para entretenerse. Nada, Tengo a Polina un poco enfadada hoy. no estoy enfadada, simplemente estoy muy aburrida. Me ha tenido todo el día caminando, dando vueltas a los bloques. Una cafetería abierta, no he ni comido. Hemos pensado que vamos a intentar hacer lo que haría una persona de Delaware. He buscado por internet dónde se come aquí y hay como una especie de, vamos a decir, mercado, que no lo es, donde hay 8 restaurantes que están abiertos. Y luego a partir de ahí voy a buscar por internet qué es lo que se hace. Y vamos a intentar divertirnos en la ciudad más aburrida de Estados Unidos. Podrías llamar el vídeo así, la ciudad más aburrida de Estados Unidos. Y no me equivocaría probablemente. Seguramente no. Hasta el parking es silencioso, ¿eh? Se supone que arriba está el sitio para comer. El Chancery Market. Parece que hay gente. Y algo de música. Es que creo que no estamos invitados a esto, Pau. No, te lo digo en serio. Pero esto es un sitio donde se puede comer, ¿no? El único sitio de la ciudad. Parece que tenemos a toda la ciudad aquí divirtiéndose. Supongo que la gracia de este lugar es que tienes diferentes sitios a los que puedes ir a comer. Yo he pedido esto, sándwich y arroz. Oye, lo tuyo tiene buena pinta, ¿eh? Lo que te decir es que huele muy dulce desde aquí, ¿eh? Muy dulce, ¿eh? A ver qué tal, si no me como lo tuyo. Increíble que no se puede cortar con los... Delaware style, bro. Las caras lo dicen todo, ¿eh? Está mal.
No está mal. De momento, tu rango de diversión aquí en Wilmington, del 1 al 10, ¿cuánto sería? Después de esta comida divertida que estás haciendo. Pues es negativo, Del 1 al 10 tiene que ser. pero con uno. Por mi parte voy a intentar ser un poco más positivo, vamos a ver. No soy negativa, soy realista. Si la comida salva un poco la experiencia. Buah, lo mío también tiene pinta de ser extremadamente dulce, ¿eh? Bueno, la pinta está ahí. Tenemos lo que viene siendo el slider. Vaya hostia, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Ah, está caliente. Crema. Para mí mi rango de entretenimiento con esta comida ha subido del 1 al 1,5. Está demasiado dulce, o sea, es una locura. Es como me estoy comiendo pollo con 1 kilo de azúcar, ¿sabes? Yo he salido rodando a ver cómo va esto. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿En serio me lo pides así? De todos los sitios en el mundo, escogí Delaware. Ahora te voy a decir que he encontrado un plan que creo que va a ser más divertido de lo que te piensas. Igual tenemos que salir de la ciudad, también Me te voy a digo, llevar ¿eh? a un parque infantil. A ver el sablazo que encima hemos tenido que apagar. ¿Cómo? ¿Ya está? Ah, no he tenido que pagar nada. Bueno. Sablazo. Parece que hemos encontrado dónde está la gente, ¿eh? Es lo que yo te he dicho de hacer desde el principio. Irnos de compras. Oh, ahora esto sí empieza a gustarme, ¿eh? Vamos a jugar a bolos. Hostia, de no haber gente a que esto sea, vamos, o sea, full dopamina. Para hacer esto un poquito más interesante, hemos decidido hacer una apuesta. Quien pierda la partida en el siguiente vídeo se tiene que vestir completamente de pescador estadounidense. Así que empiece el juego. Nunca sé qué bola me toca. Yo tengo una mano muy pequeña. Lo que te vaya bien. Primera bola. Voy a resbalar. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Hace mucho que no juego, ¿eh? Nah, malísimo, malísimo. Claro que voy ganando. No está tan mal, ¿eh? ¡Qué bien te va a quedar! No puede ser tan mala perdedora, ¿eh? Solo puede ser. Está mañadísimo. Se desmorona, el sueño se desmorona. He pisado la línea. Me has intentado hacer la traveta, ¿eh? Paso. Empieza el rage bait. ¿Qué me ha hecho hacer pleno antes que no estoy haciendo ahora? No entiendo. Nada, ha sido pura suerte. Ha sido suerte, ¿no? Eres malísimo. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? No te ha bañado nada. ¿Qué ha sido eso? No te ha bañado nada. Había salido afuera. Ni tan mal, ¿eh? ¿Has dicho que ibas a saco? Sí, no he calibrado muy bien, la verdad, para qué mentir. Nah, ya he ganado, ya he ganado. Hay un bolo solo lo he de dar a ese. Lo soñé y lo conseguí. Bueno, Te fuiste con honor. me fui con honor. Me toca a mí. Es el tiro del honor. He hecho pleno, ¿no? Por el honor vienes o por el honor te vas. Falta una, falta una. Ahora. Le he dado, es que no lo he visto. Sí, le ha sido has dado. pleno. En el próximo vídeo te toca vestirte. Creo que me hace más ilusión a mí solo por ver el sitio al que vamos, o sea, ¿qué es esto? Cabelas Hunting and Fishing. Tú al menos tienes suerte porque eres tan guapa que todo te va a quedar bien. ¿No te hace ilusión entrar aquí? Mira. Esto es algo que siempre os hace ilusión a los hombres, en plan la pesca. A nosotros no nos gusta nunca nada esto. Vale, Increíble. o sea, puedo coger lo que quiera. No, tiene que ser de pesca. La rosita me gusta para ti, ¿eh? 5,99 €, se viene para casa, ¿eh? No, voy a escoger yo el look normal. A estas gorras me quedan. No te queda nada mal, ¿eh? Pero no es muy de pesca. Es literalmente de pesca. Que esto sea la tienda me parece una locura, ¿eh? Mira las águilas. No son patos. Flipa con las cajas fuertes que son para
armas. Con esto no te pican los mosquitos, ¿sabes? Esta es la gracia, esto es bastante de pesca. Mira, es Santi, tú. Antigarrapatas, Muy americana por tu parte, te de decir, Parece que tenemos ya el outfit, pero para verlo vais a tener que esperar 2 días al siguiente episodio. Muchas gracias de nuevo a Olafly por patrocinar el vídeo y nos vemos muy pronto. ¿Qué se dice? Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.